Y ahora, a pesar de que nos ha dado un respiro estos días, vamos a hablar sobre el calor y para ello está aquí con nosotros Miriam Cimas, especialista en medicina interna del Hospital de la Reina. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, estos días ya no hace tanto calor como esa ola que acabamos de pasar, pero aún así hay que protegerse del sol. Hay que protegerse y además creo que de una tregua nos espera un verano bastante complicadillo al respecto. Bueno, lo básico, lo que todos sabemos es que hay que beber mucha agua, hay que echarse crema solar, hay que evitar salir a determinadas horas, pero ¿qué parte de la población, qué sectores de la población son los que deben protegerse todavía más? A ver, tenemos que tener especial cuidado con los niños, sobre todo con menores de 5 años, porque realmente, bueno, ellos tampoco muchas veces saben pedir agua ni sed. La gente mayor, porque además a medida que va pasando los años, cuanto más mayor somos, la sed es una cosa que se pierde y tampoco se tiene sensación de sed, ¿vale? Y luego también pues con gente que tenga algún tipo de deficiencia que tampoco pueda pedir agua, enfermos crónicos, hay muchas enfermedades que pueden agravarse por tema del calor, con lo cual hay que tener especial cuidado, ¿vale? Y luego también gente totalmente sana, joven y eso, pero que por lo que sea tiene que hacer trabajos físicos y eso en mayores horas de cuando hay más calor, pues también tendrán que tener especial cuidado. Me llama la atención eso de que a determinada edad se pierde la sensación de sed. Es una cosa que se va perdiendo con la edad. Entonces, mucha gente mayor tú les preguntas y se beben la agüita con las pastillas porque el resto del tiempo no tienen sensación de sed. Claro. Por eso no hay que esperar a tener la sed porque a lo mejor no llega ese momento y hay que insistirles en que beban agua. Y bueno, ¿cuáles son los efectos que tiene este calor o el sol sobre nuestro cuerpo? Bueno, empezando al principio, bueno, con el calor todos empezamos a notar esa sensación como de estar un poco más cansados, el agotamiento, se pueden llegar a tener calambres en las piernas y en los brazos por el tema de la pérdida de iones por el sudor. Todo el líquido que pegamos por el sudor no llega a riñones y pierde también muchas sales. Y luego poco a poco eso va empezando a ser cada vez más acusado, se puede llegar a tener sensación de mareo, náuseas, incluso vómitos, y luego ya cuando llegamos a síntomas más importantes, lo que llamamos realmente el golpe de calor, se pasa de tener una sudoración profusa a tener la piel muy caliente pero seca, se deja de sudar, se puede tener una fiebre de llegar hasta 42 grados, y luego bueno, todo el malestar que todo ello conlleva, hasta en casos muy extremos llegar a perder el conocimiento y caer incluso en coma. O sea, que realmente no es un juego, o sea, que es algo muy importante. Es algo muy importante y, por desgracia, sobre todo en población mayor, más raro en niños, porque los padres suelen estar pendientes, pero en población mayor suele ser una de las causas de ingreso bastante frecuente en verano. Claro, porque quizás la gente mayor también pierde un poco esa sensación del calor, de que se abrigan igual que el resto del año, pierden esa sensación también climática. Ver a los abuelines todavía con la chaqueta, claro, manta y en la puerta y dices, madre mía. Porque además también pierden mucha masa muscular, incluso suelen tener más sensación más bien de frío que de calor. Claro. Bueno, ¿cómo deberíamos protegernos del calor, además de beber agua, de echarnos crema para evitar sobre todo ese temido cáncer de piel? ¿Qué más deberíamos hacer? Bueno, pues sobre todo, bueno, ya lo hemos dicho, las horas máximas de máximo calor del día, sobre todo entre las 12 y las 4 o 5 de la tarde, si fuera posible incluso no salir de casa, pues mejor, si no siempre gafas de sol, algo en la cabeza, protegerse con una crema solar, eso por supuesto. Luego el líquido, que siempre hablamos del agua porque es lo mejor, pero bueno, otros líquidos también nos valen, siempre y cuando evitemos tanto bebidas que tengan mucha cafeína o azúcares y sobre todo, por encima de todo, no tomar bebidas alcohólicas porque aunque parece que refresca una cervecita, el alcohol deshidrata, claro. ¿vale? Y además sube la temperatura, ¿vale? Y luego, bueno, tenemos que tener otros cuidados importantes como por ejemplo es el ejercicio físico, si hay que hacerlo, porque todos tenemos que seguir haciendo deporte, pero buscar esas horas que hay menos calor, siempre intentar buscar sitios con más sombra, más refrigerados, aires acondicionados, ventiladores, siempre buscar algo que llevar algo de calor, evitar el calor. Luego, si salimos, hemos que ir con el coche, esto es de perogrullo, lo vimos todas las noticias, claro. Pero no dejar ninguna persona, sobre todo niños, ancianos, en un coche cerrado, que además aumenta mucho la temperatura, ¿vale? Y luego tenemos que tener cuidado con otras cosas que a veces no pensamos, hay que tener mucho cuidado con los alimentos, ¿vale? Hay que tener en cuenta que los alimentos se pueden deteriorar, hay que tener cuidado con las fechas de caducidad, con el tema de las cosas que tienen que estar refrigeradas y también las medicinas hay que tenerlas muchas veces en estas condiciones de calor, pueden perder propiedades o incluso convertirse en tóxicas, hay que tenerlas, hay cosas que no hay que tener tanto cuidado, pero si va a ser alta temperatura siempre tenerlo refrigerado.
¿vale? Y luego, bueno, pues ante todo, pues tener en cuenta un poquito los síntomas que hemos hablado y estas cosas, y si en algún momento tenemos alguna duda y empezamos a tener un poco de síntomas, intentar ir a un sitio con más sombra, pero si en una hora esos síntomas no pasan, consultarlo siempre. Claro. Bueno, muchos de los consejos que nos has dado es algo que nos repiten constantemente, pero por ejemplo el tema de las medicinas es algo que por lo menos yo desconocía, que hay algunas medicinas que es mejor tenerlas... Hay muchas medicinas que realmente ya te avisan, por ejemplo en tema de diabéticos la insulina, que siempre tiene que estar refrigerada, y eso te lo dice el médico desde el principio, esto siempre tiene que estar guardado, pero luego igual que los jarabes de los niños y eso, pero luego sí que hay otras medicinas, sobre todo temas cardíacos y temas de diabetes, que sí hay que tener especial cuidado y tenerlo siempre en sitios, ya te lo ponen frescos, tampoco hace falta que esté en el frigorífico, pero tener cuidado. Y eso también, pues cuando vamos a salir al campo y nos las vamos a llevar, las llevamos encima, bueno, hay ciertas cosas que tener cuidado porque pueden alterarse. Claro, o sea que realmente luego pueden producir un efecto rebote en el cuerpo, ¿no? Además ya de por sí suelen ser gente que, por eso, por sus enfermedades crónicas, sobre todo cardiópatas, pueden tener el calor un agravante muy fuerte sobre su enfermedad. Si encima no están recibiendo bien los medicamentos porque los estamos deteriorando con el calor, pues hombre, pues peor aún, claro. O sea que quizás uno de los primeros síntomas sea esos calambres o según la persona... Suele ser un poco el cansancio. Los calambres, todo depende de la capacidad de sudoración de cada uno. Hay gente que suda más y que suda menos y suele ser más por la pérdida de esas sales que perdemos por el sudor. Suele ser más el cansancio, el dolor de cabeza, esa sensación que hemos notado todos de me tiraría en la cama, ya no me le volvería a levantar, y luego ya es cuando empiezan a llegar los calambres y la náusea y ya va todo bastante agravado. Pero atendiéndolo a tiempo se puede cortar, no hace falta que lleguemos a eso que hemos hablado tan grave. Estos días que la gente vamos a la piscina, que a veces no somos muy conscientes o no somos muy responsables con nosotros mismos y nos tiramos a las 4 de la tarde al sol. Ya. ¿Notáis que aumentan un poco estos casos? Muchísimo. Además es que es gente que luego se está hasta las 6 de la tarde y cuando empieza a notar todo eso aparecen a las 8 de la tarde en urgencias y decimos, almas cándidas, llevas todo el día al sol desde las 12, mucha gente también, yo lo veo con la ropa, también hay gente que, igual que hay gente que va en bikini todo el rato, pero hay gente que va demasiado abrigada, evitar ropas oscuras, coger ropa fresca, ropa pues eso, un poco de lino, de cosas así que no te vaya a hacer sudar. Que transpire, ¿no? Que transpiren, es que muchas veces esas cosas tampoco nos damos cuenta y luego pues eso hay que ser un poquito responsables y bueno, yo sé que todos tenemos muchas ganas de disfrutar de la playa, de la piscina, pero hay horas que son peligrosas y hay muchas zonas donde no hay sombras, si no vemos una sombrilla y vamos a zonas que no hay sombra para protegerse y estamos poniendo un poquito en riesgo nuestra salud, aunque podamos refrescarnos, que es importante, pero tenemos que tener cuidado. Bueno, en el caso de ya notar esos síntomas de que nos esté dando un golpe de calor, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero, estar bastante atento a lo que está pasando y ayudar a esa persona, a tener especial cuidado con las que no necesitan más ayuda, pero bueno, aunque sea una persona que pueda avisar, estar pendiente de los demás, llevarlos a una zona fresca, a una zona con sombra, incluso si podemos quitarle parte de la ropa, mejor para que se airee, ¿vale? Luego, si está consciente todavía, que lo ideal es atacarlo pronto, tenerle un poco incorporado, con la cabeza un poco incorporada y ofrecerle muchos líquidos, ¿vale? Frescos, incluso mojarlo un poco, tampoco es bueno meterle en una piscina ni en una bañera ni nada, pero sí refrescar sobre todo las zonas de las axilas y las zonas de la cabeza, eso viene bien refrescarlo, y en el caso de que ya llegáramos a ese punto en que la persona no está consciente, no ofrecerle nada de agua, no se puede dar líquidos a una persona inconsciente, le tumbamos, le ponemos de lado, que es la posición de seguridad, por si acaso vomitara, y 112. Siempre, y llamar a la ambulancia, llamar al profesional. Yo los que son casos leves, y estando un ratito a la sombra, ve un poquito de agua, lo que comentábamos, pasan unos minutos y está mejor, tampoco pasa nada. Pero tanto si queda inconsciente como si aún estando consciente pasa una hora y los síntomas nos ceden, hay que consultarlo, y si está inconsciente, sobre todo llamar al 112 desde el minuto 1 ya. Desde el minuto 1, porque puede haber un problema incluso respiratorio bastante grave. O sea que se puede llegar a provocar una muerte por culpa de un golpe de calor. Sí, en los comas puede ser, y dentro del coma, dentro de la inconsciencia, que haya un fallo respiratorio y llegar a un fallo cardíaco es bastante factible. Incluso los fallos cardíacos en gente cardiópata por la pérdida de sal y potasio por el tema de la sal, puede darse problemas muy, muy, muy graves, incluso arritmias graves y eso, llegar a la muerte.
Bueno, normalmente aquí en el Bierzo no tenemos estos calores que estamos teniendo este año, así que este año muchísima más precaución todavía, Muchísima ¿no? precaución a todo el mundo, que tenemos que disfrutar el verano, pero hay que disfrutarlo con cuidado para que todo el mundo lo disfrute y Claro. que pasarse los días en el hospital, los que tenemos que hacerlo durante el día. Pero por trabajo ya. Por trabajo claro. bien, pero ya pasarse todo el día y todo el fin de semana no es divertido. Pues no. Muchísimas gracias, Miriam. Nada, y encantada. a todo el equipo del Hospital de la Reina que siempre nos atiende y vienen hasta aquí sin ningún tipo de problema. Y nada, la gente que está en casa, que muchísimo cuidado. Sí, cuidaros mucho. Nos vemos pronto.